Sí, la verdad es que, bueno, en prepararme siempre es un placer este encuentro con el público, con los lectores y con todos aquellos que estén dispuestos a pensar, a reflexionar en esta temática que nos atraviesa como sociedad, como cultura. Entonces, termina siendo un placer, un gusto este encuentro. Claro. Con las mujeres, calculo yo, no sé qué público será el que viene hoy a la biblioteca, pero con las mujeres siempre es pensar esta cultura que nos atraviesa, esto que hemos venido haciendo históricamente las mujeres para abrirnos lugar en las grietas que se fueron gestando a nivel social para ver cómo la mujer se fue introduciendo en este mundo que era de hombres, que le pertenecía a los varones, y a través de su práctica, a través de su lucha, a través de su decisión férrea de introducirse, es que va logrando abrirse un espacio en el mundo ¿no? Entonces ese es un poco lo que trata Prohibido Prohibir, que es la primera novela que habla sobre la mujer en el sistema educativo. Y cuando nos juntamos con mujeres es como traer un poquito de nuestra historia, ¿no? Aquellas cosas que nos han dicho nuestros padres, nuestras abuelas, quienes construimos historia en la práctica diaria, ¿no? Con Claro. cada palabra, cuando nos despertamos, lo que decimos, lo que transmitimos, en un gesto, en una palabra, eso es la construcción cultural. Claro. Entonces a mí me interesa eso, ir pensando en cuestiones culturales que tienen que ver con la práctica diaria. Con los jóvenes, por supuesto que esta tarea sigue y bueno, y es pensar también a aquellos atravesamientos tanto para el hombre como para la mujer, ¿no? Porque también existe una problemática silenciada del varón, Claro. que es una problemática que resulta un poco más cómodo no querer hablarla, verla, pero que también influye a la hora de estar pensando en todo esto que está muy en la sociedad, ¿no? Que tiene que ver Claro. con la violencia de género, bueno, sobre todo la violencia de género, ¿no? Claro. Bueno, eso te quería preguntar, ¿no? Porque son realmente dos temas muy, muy sensibles que están prácticamente en el tapete. Uno, el tema de la violencia de género. Vemos, lamentablemente, a lo largo y a lo ancho del país, femicidios prácticamente todos los días. Y también existe, a lo mejor no en tan alto grado, pero sigue existiendo, el tema de trata de personas. ¿Cómo abordás o qué te lleva a abordar estos dos temas tan delicados y tan sensibles para la sociedad? Sí, la verdad que termina siendo una decisión esto de pensarnos como mujeres en el devenir histórico, ¿no? Y pensarnos como mujeres en las luchas. Yo entiendo que hay manifestaciones, hay marchas y los femicidios parece que aumentaran después de las marchas, después de las movilizaciones. Entiendo que también tiene que ver con una necesidad social de hacerlo, porque en 1907, cuando estuvo la marcha de las escobas, después las represiones fueron mucho peor. Entonces, en esta construcción siempre parece que en algo se vuelve para atrás. Cuando podemos hacer una lectura un poco más alejada, vemos que se sigue avanzando, porque si no hubieran existido estas marchas, no se hubieran modificado el Código Civil, no se hubiera permitido que la mujer vote, no se hubiera permitido un montón de cuestiones. Entonces, yo creo que está bien movernos, está bien movilizarnos, está bien reclamar, está bien luchar, pero siempre con una fuerte reflexión acompañada de un marco teórico, ¿no? Para entender aquellos principios hegemónicos que nos atraviesan, aquellas ideas culturales que parecieran que son ideas venidas de una naturaleza, como si naturalmente hubiéramos nacido de una forma o de otra, cuando en realidad son principios que nos impone esta cultura, que los hemos mamado desde niños, desde antes de nacer, porque somos nombrados de mucho antes de nacer. Entonces ya van esperando ciertas tareas, ciertas funciones, tanto para los hombres como para las mujeres, y empezar a dilucidar en estas cuestiones que nos atraviesan es lo que hace que también entendamos por qué existe la violencia, que también entendamos por qué somos estos sujetos de esta cultura, ¿no? Por qué a los varones también los atraviesa estos mandatos culturales y esto que se espera de ellos, y lo mismo de las mujeres. Entonces, termina siendo como a la hora de escribir, elegir qué temáticas de las que uno va a hablar, para que de alguna manera también la impronta que uno deje en algo que es tan lindo, tan del arte, si se quiere, tan placentero, tan terapéutico, como uno quiere llamarlo a la escritura, pero que también se pueda tomar
socialmente para una utilidad, para un aporte, para que este paso por este mundo tenga algún sentido, ¿no? Claro. La historia que contás tiene que ver con una imaginación de la escritora o con investigaciones que fuiste haciendo sobre el tema. En el Prohibido Prohibir, en realidad hay mucho de mi familia. Ahí un poco, gracias a Dios, mi abuela y su familia, bueno, mi abuela no lo pudo leer, pero y alguna parte de su familia, de la familia de ella sí, pero ahí cuento un poco la historia familiar de ella. Mi abuela fue una de las primeras estudiantes universitarias de Córdoba, ella vivía en el barrio San Vicente. La madre de ella queda viuda cuando mi abuela tenía 5 meses, y ahí es cuando por primera vez esta mujer percibe la injusticia social por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Como quedó sola en un mundo que era de hombres y ella no tenía derecho ni siquiera a saber cómo estaba, por ejemplo, su cuenta bancaria. Entonces, a partir de eso, viene ella como revelándose hasta ante esta sociedad, y ella le enseña y se lo transmite a su hija y le dice: vos vas a estudiar, vas a ir a la universidad, porque vos tenés que ser alguien, más allá de que, bueno, seguía habiendo algo cultural, ¿no? Porque quería que tuviera también un buen marido, que el marido la cuidara, la mantuviera y todo lo que esta sociedad nos impone, sí, nos impone. Sí, sí. Entonces ahí hago todo un relato que tiene que ver con mi familia, pero bueno, en este contexto histórico de la reforma universitaria, donde ahí hay 2 años o 2 años y medio de investigación fuerte, porque la reforma universitaria es un hecho histórico y uno no puede tampoco escribir desvirtuando los acontecimientos tal cual sucedieron. Entonces ahí hay un intento de transmisión bastante fiel a lo que ocurrió en la sociedad en Córdoba de 1918. Esclava Blanca, o sea, hay una gran investigación, pero no me baso en ningún hecho real. Porque me parecía, si bien, por ejemplo, tuve entrevistas con personas, con profesionales que trabajan con víctimas, me parecía que contar la historia de una víctima merecería otro tratamiento, otro tipo de escritura, no una novela. Entonces me parecía que a esto de decorarlo con una historia de amor y con todo esto no podía tener este componente que también que a mí me gusta y que tiene que ver con aquello que elijo escribir, que me gusta ese tipo de escritura. Entonces, de alguna forma fue que deseché la idea de contar algún caso real, por respeto sobre todo a la víctima, y permitirme a mí una mayor libertad para poder novelar. Como mujer y como persona comprometida por tus libros, ¿alcanza con las marchas de Ni Una Menos, o qué le está haciendo falta para que, bueno, esta locura de los femicidios, de esta violencia de género, se pueda ir terminando o pueda ir menguando por lo menos? Alcanzar, desde ya que vemos que no, porque siguen sucediendo los femicidios, seguimos viendo que existe un abandono por parte del Estado con relación a las víctimas, a las mujeres o a los varones. Seguimos viendo que es cada vez mayor este delito tan aberrante, ¿no? Entonces creo que estamos como en el principio de un camino que empezó a generarse hace unos años y que estamos empezando a caminar en este nuevo camino, ¿no? Estas condenas ahora con esta carátula de femicidio, poder ir a la justicia, poder ir a la policía y que las mujeres hagan una denuncia y que sean escuchadas, ayuda, pero bueno, no es que eso disminuye el hecho en sí, ¿no? Porque sigue habiendo violencia de género y cada vez peor. Entonces me parece que acá deberíamos estar pensando en algo más estructural, algo que tenga que ver con la prevención desde el jardín de infantes, desde los primeros años de vida, y que sea parte de esta currícula continua, porque un taller contra los años de cultura machista, o un taller o una práctica está bueno y sirve, pero es difícil con los 5.000 años de historia machista que tenemos. Entonces me parece que acá debería tener un tratamiento estructural
mucho más sólido del que hay. Claro. Pero creo con una mirada esperanzadora de que, bueno, es el comienzo de un camino. Claro. La última, para no abusarme más de tu tiempo, así te dejamos también descansar. ¿Estás preparando algo? ¿Estás en algo nuevo, además de estos dos libros que mencionábamos recién? Sí, en realidad cuando terminé Esclava Blanca, enseguida escribí otra novela que se titula Isolda, que es el personaje de Esclava Blanca y que tiene toda una mirada sobre la identidad. Pasa que, bueno, después había decidido no publicarla porque publicar también implica un montón de tiempo y yo estoy haciendo un posgrado que me llevaba mucho de mi tiempo, entonces ahora me está presionando la editorial, así que yo no sé si a fin de año o al año que viene finalmente voy a acceder a que tenga luz esta nueva novela. Claro.